David Cano, analistas financieros internacionales. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué podemos esperar de Powell? Bueno, yo creo que confirme que va a recortar los tipos de interés en septiembre. Ya lo ha ido diciendo en las últimas declaraciones. Los datos de inflación están siendo mejor de lo esperado y, como digo, va a confirmar que no hace falta esperar a que la inflación esté por debajo del 2% para empezar a corregir unas condiciones monetarias que son restrictivas. ¿Esperas que diga concretamente rebaja de tipos en septiembre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser bastante claro porque, por otro lado, el mercado asigna creo que un 99,9% de probabilidades a que recorte los tipos de interés en septiembre y, por lo tanto, a nadie le sorprendería y no es necesario introducir ningún tipo de ruido respecto a la decisión de septiembre. Cosa distinta será respecto a lo que vaya a hacer en los siguientes meses. Los bancos centrales se han puesto en ese modo de ir diciendo, bueno, iremos tomando decisiones en función de la publicación de indicadores económicos, ¿no? Y por lo tanto lo que sí que puede es condicionar más los recortes de tipos de interés del año 2025, pero como digo, los más cercanos están absolutamente descontados por parte del mercado, que ha vivido un movimiento, bueno, pues por etapas, ¿no? Hasta octubre del pasado año, fuerte repunte de los tipos de interés, de octubre a diciembre, cesión de los tipos de interés porque los bancos centrales cambiaron el discurso. Luego es verdad que entre enero y abril los datos de inflación fueron peores de lo esperados y la curva de tipos de interés repuntó, pero como digo, los datos de mayo, de junio y los que ya tenemos de julio apuntan a que vamos directos hacia la consecución de ese 2% de inflación, que no va a ser en Estados Unidos ahora, que seguramente hay que esperar a la primavera del próximo año, pero hemos ganado muchísima visibilidad en materia de inflación, como digo, una zona compatible con la estabilidad de los precios el próximo año, con un ciclo económico que resiste, aunque es verdad que va perdiendo dinamismo, o es verdad que en manufacturas está algo más débil y, sobre todo, y esto es lo que es mucho más importante, conviene contextualizar. Los recortes de tipos de interés es una relajación, una compensación de una política monetaria restrictiva. No es que vayan a bajar los tipos de interés para ponerlos en zona expansiva, sino ir corrigiendo parte de esa restricción monetaria que actualmente hay en la política monetaria. Decíamos una parte de PMIs de esa generación de fábricas en China ha sido peor de lo esperado, sigue estando por debajo de 50. ¿Os preocupa desde AFI la situación de China y sobre todo cómo puede afectar al crecimiento mundial? ¿O pensáis que el segundo semestre puede ser ese lugar donde la economía china encuentre la piedra de toque para el crecimiento? Bueno, que haya bajado tipos el Banco de China es un síntoma de que algo no funciona en la economía de aquel país, aunque es verdad que está creciendo al 4,5%. Es posible que sea difícil de cumplir ese 5% de objetivo. Pongámonos en un 4,5%. Muchos firmaríamos porque nuestras respectivas economías crecieran al 4,5% y nos llamarían locos si estamos diciendo que la economía presenta síntomas de debilidad. Pero de China se espera más. Y como digo, que crezca al 4,5% es lo que lleva a su Banco Central a bajar los tipos de interés. Se sigue hablando de que, bueno, pues hay una situación complicada en su mercado inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, sí, hay que vigilar de cerca la situación de la economía china, a pesar de lo cual está creciendo al 4,5%. Igual que hay que vigilar el ciclo de las manufacturas. En estos últimos 2 años, se están produciendo elementos curiosos desde el punto de vista del análisis económico y que no se están cumpliendo las expectativas. Unos agentes porque están consumiendo, gastando más de lo esperado y otros lo están haciendo menos. Me explico, ¿no? Al final, qué sorpresa positiva estamos teniendo en la capacidad de consumo de las familias. Las familias están gastando mucho más de lo que podíamos pensar. Por eso el ciclo económico resiste y están gastando más a pesar de la inflación, a pesar de la subida de los tipos de interés, pero es verdad que el ahorro y, bueno, pues el COVID nos ha llevado a todos a gastar y a vivir un poco mejor de lo que vivíamos antes. Pero justamente todo lo contrario está pasando en las manufacturas, en el ciclo industrial más convencional. Las empresas parece que no terminan de fiarse del ciclo, parece que quieren mejorar todavía mucho más sus niveles de solvencia. Parece que a pesar de de los reducidos niveles de endeudamiento empresarial están optando por reducirlo aún más. Por lo tanto, los dos elementos que están siendo
con un comportamiento muy diferencial ante un mismo contexto de inflación, de tipos de interés y de incertidumbres. Como digo, son las familias gastando mucho más de lo que podíamos pensar hace 2 o 3 años, pero es verdad que el ciclo industrial, el ciclo de inversión empresarial, el ciclo de formación bruta de capital fijo está sorprendiendo negativamente. Y esto es lo que explica por qué estamos teniendo ciertas divergencias en la evolución del Producto Interior Bruto. Porque la economía española es posible que este año vaya a crecer cerca del 3% y por qué la economía alemana pues este año vaya a crecer prácticamente un 0%. Tras un titular, la economía mundial crece al 3%, hay diferencias entre países que están condicionadas por la composición del PIB y que están condicionadas, como digo, por estos dos elementos curiosos. La mucho mejor capacidad de consumo, de resistencia del consumo de las familias, pero una clara peor evolución relativa de la inversión empresarial y del ciclo de manufacturas. Una cuestión más, David. ¿Crees que puede colapsar en el entorno del petróleo, el mercado de petróleo, si la OPEP no acierta con el movimiento de esa reducción de reservas? Estamos por debajo de 80 el Brent, ¿eh? Sí, es lo que te decir. Cuando dices colapsar, no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Entiendo que un precio de este estilo, desde luego para los países productores, no son buenas noticias. Ellos siempre buscan, ¿verdad?, cotizaciones por encima de los $100, pero es verdad que para las economías que somos netamente importadoras de petróleo, lo que está sucediendo en las últimas semanas está siendo una noticia favorable, que hilo con lo que comentaba al principio, permite pensar que en los próximos meses vamos a tener una moderación de la inflación, porque el repunte que tuvimos en marzo, abril, tuvo que ver con ese encarecimiento del petróleo, ¿no? Bueno, como decía antes, si el ciclo de manufacturas no termina de despegar, esto lo estamos viendo en otras materias primas, y además está habiendo ciertas ganancias de eficiencia, estamos viendo cómo se está intensificando el uso de energías alternativas al puramente petróleo, bueno, son todos elementos que tendrán que analizar la OPEP y que si ellos buscan objetivos de un precio del petróleo pues en la zona de los $100, evidentemente tendrán que tomar decisiones de recortar la producción. Lo que pasa es que la evidencia es clara, no es fácil conseguir un consenso, siempre hay el atractivo de free rider, ¿verdad? Y que sean otros los que recorten y yo no recorto y me aprovecho así de un potencial incremento del precio del petróleo. Bueno, veremos a ver qué decisiones toman, pero es verdad que en este análisis que podemos hacer de corto plazo de la evolución de las distintas variables económicas y financieras, bueno, desde el punto de vista de la economía global, desde el punto de vista del crecimiento de la economía de la zona euro y de futuras decisiones de los bancos centrales, BCE, Reserva Federal, es una buena noticia que el precio del petróleo esté goteando a la baja en las últimas semanas y puede continuar haciéndolo si no se observa un consenso dentro de los países miembros de la OPEP. Muchísimas gracias, David Cano. Buen día, buen verano, buenas vacaciones, buen negocio. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz verano.